Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast. Buenos días, o buenas tardes o buenas noches para los saber ni dónde nos están escuchando. Pues un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en otro episodio. Un episodio que les prometo que va a estar increíble. Hoy tenemos a un crack de invitado. Él es analista, conferencista, consultor y estratega, abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Él es director de Diestra, que es una agencia especializada en la destreza estratégica a través de la cual provee asesoría a los tomadores de decisión de varios países con el propósito de apoyar el desarrollo integral del país. Con nosotros hoy en ASTI Podcast damos la bienvenida a Rodolfo Mendoza. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Un gran gusto, Marcos. Una alegría poder aquí compartir contigo, con toda la audiencia y bueno, a tener un buen tiempo platicando. Sí, cabal, a generarle valor a la audiencia, que ese es el objetivo siempre principal de este podcast, poder hablar de temas que no, la gente o ninguno de nosotros escuchamos en el día a día y poder aprender un poquito, ¿verdad? Para mejorar al final nuestra toma de decisiones en todo sentido en la vida, laboralmente y personalmente. Y vamos a platicar contigo de varios temas, un poco más sociopolítico el tema o la charla de hoy, pero vamos a tratar de abarcar varios puntos, sobre todo sobre los análisis que tu empresa o Diestra realiza, ¿verdad? Por ahí vimos uno este año a principios en un evento de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, donde mostrabas las perspectivas sociopolíticas del país, ¿verdad? Y de eso prácticamente quería que platicáramos un poco en este podcast, porque realmente es un tema que da para varias horas de podcast, pero vamos a tratar de condensarlo un poquito en algunas preguntas y enfocarnos en los temas que más le importa o nos podría importar a nosotros en la audiencia. Y si quieres empecemos por lo básico, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva actual del desempeño de este gobierno ya en su segundo año al mando, ¿verdad? Para contarte un poco, Marcos, nosotros en Diestra lo que hacemos es un estudio de percepciones o de opiniones que tienen los principales líderes de opinión en el país para poder recaudar todo ese cúmulo de información que esta gente que está al día de lo que pasa está pensando y opinando. Claro. Este ejercicio lo hacemos cada 3 meses, así que es un buen barómetro realmente de qué hay en el ambiente. Sí. O sea, que cualquier persona que tú oigas en la radio o en la televisión o escriba una columna o sea un analista, por lo general nosotros buscamos a estas personas, los entrevistamos y buscamos que su opinión sea parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, el último lo hicimos ahora, en el mes de enero, lo publicamos hace una semana y media, es reciente, y lo que nos encontramos es que la calificación pesimista acerca del rumbo del gobierno ha venido creciendo. Ok. Hay más de la mitad de estos líderes de opinión piensan que el país y el rumbo que el gobierno lleva es o malo o muy malo. Sí, pues. Estás hablando como de un 55% de ellos, contra una cuarta parte que piensa que va bien. O sea que tenés de los dos lados. O sea, hay un poquito de todo. Hay de todo. Nosotros tratamos de tener siempre opiniones de todas las corrientes, pero la gran mayoría, un pequeño grupo piensa que va bien, pero la gran mayoría está pensando que no, que va por un mal camino. ¿Y esto es normal con otros gobiernos en esta etapa? O sea, ¿están muy mal o es lo normal? Al final los guatemaltecos, tal vez todo el mundo piensa, siempre habla mal, pues ninguno está contento con las situaciones, pues entonces por eso te pregunto, ¿es un buen parámetro o mal parámetro? Suele ser que nuestros países son muy escépticos y pesimistas con la parte política. Claro. Y por todo lo que hemos vivido. Sí, ya estamos, dicen por ahí somos chucho apaleado. Sí, cabal. Entonces ya tenemos esa opinión muy, muy negativa de esto. Lo que tal vez llama la atención es que Arévalo, cuando él asume, sí existía un optimismo bastante fuerte. Él fue el presidente que asumió con el mayor respaldo.
de la población y se fue cayendo mucho. Y parte de la razón que se viene cayendo es que él no ha sabido resolver las dos grandes crisis que lo aquejan. Hay más crisis en Guatemala, pues, sí, un montón. Pero las dos que lo tienen encima, uno es el tema infraestructura, que tiene que ver con el sector construcción, y el otro es una confrontación que tiene con el Ministerio Público. Vamos a ver, de manera positiva debo decirte que cuando el ánimo respecto a la situación política es uno, y no necesariamente el ánimo respecto a la situación económica es el mismo. Claro. Es decir, cuando le preguntan de política a la gente, no vamos bien. En economía, en cambio, la gente sí se siente mucho más optimista. Sí, pues. Y también respecto a lo que va a pasar en construcción este año. O sea que quiero matizar esto porque a todos aquellos que son desarrolladores o gerentes o están en la parte ejecutiva de la administración de bienes inmuebles, el hecho que en la parte política se sienta que estamos estancados, se siente un ambiente pesado, no significa que en la economía vaya eso. O sea, son diferentes. Sí. En la economía y sobre todo en la parte de construcción y sobre todo en la parte inmobiliaria, creo que existe un optimismo muy alto. Sí, yo creo que va retomando, pues siempre en los años de cambio de gobierno hay este tema de mentalidad de mejor le freno ahorita para entender qué va a pasar, y sucedió mucho, ¿verdad? Que mucha gente, inversionistas, hasta sacaron la plata de Guatemala para ver qué pasaba y pues por si había algunos grandes clavos. Ahorita creo que ya se calmó y, como decís, está retomando esta buena vibras para continuar invirtiendo en bienes inmuebles, ¿verdad? Si tuvimos un año, el año pasado en construcción fue bajo, de hecho fue creo que hasta negativo, es decir, no hubo un crecimiento en el área de construcción. Una es el efecto que vos decís, hay gente que el primer año de gobierno, sobre todo con un gobierno de izquierda, la gente quería ver qué iba a pasar, y lo segundo es que hubo una pésima ejecución de parte del gobierno en temas de infraestructura. Sí. Entonces también eso hizo que el sector no avanzara. Para este año se espera en cambio que el sector crezca mucho. Sí, pues. Entonces es un año que empieza con optimismo en construcción. Se espera tanto que se ejecute parte del presupuesto que tiene el Ejecutivo, pero también que se empiecen a desarrollar muchos de los edificios que habían estado parados, ¿no? Sí. Vimos un crecimiento en el otorgamiento de licencias también hacia finales del año pasado, y eso lo que prevé es que se dejan venir construcciones durante el próximo año y ventas muy fuertes. Claro. Mira, y por ahí mencionaste una palabra súper importante, que es ejecución, ¿verdad? ¿Por qué crees que en Guatemala es tan difícil ejecutar, ¿verdad? Gobernar, tomar decisiones, actuar, ejecutar todo lo que se plantea, ¿verdad? Es decir, en Guatemala creo que pues tenemos N cantidad de problemas, algunos más críticos que otros, y realmente cuando uno escucha asociaciones como Fundesa y todas estas que se meten a un problema y tienen la solución para todo, ¿verdad? Todo está solucionado, todos los problemas en Guatemala están solucionados en papel, en presentaciones, en datos, en estadísticas, en todo. Ya existen los planteamientos, pero no hay forma que se ejecuten. Es decir, bueno, vamos a tomar este problema de raíz y lo vamos a implementar, como dicen estos, como dicen aquellos, vamos a meter los fondos. ¿Qué se necesita realmente en un gobierno para poder tomar acción sobre estos problemas? Yo creo que se necesitan dos cosas. Primero, necesitas gente dispuesta a pensar en el país antes que en sí mismo, o sea, gente honesta que priorice el interés nacional. Y segundo, necesitas gente capaz. Vamos a ver, el gobierno anterior era un gobierno que podía ejecutar cuando quería. Sí, pues, tenía la habilidad de ejecutar. Pues, llamé hace un par de amas, insultaba a medio mundo y las cosas pasaban. Sí, pues. O sea, sí era un presidente que hacía, cuando él quería algo, pasaba. Se hacía. ¿Ya? El problema es que los intereses nacionales no eran los primeros que estaban en su agenda. Sí, ¿Me pues. explico? Hay mucho cuestionamiento sobre el manejo de sus prioridades. Asuntos. Sí. Pero cuando él quería algo, si él quería una ley, el Congreso la aprobaba. Sí, pues. O sea, sí ha habido esos momentos. Yo lo que creo es que no nos hemos encontrado con la combinación de ambas. Ya. ¿Ya? Ahorita tenemos un gobierno
que la gente percibe que es bien intencionado. Y la gente lo percibe como que fuera honesto, como que fuera... Y que no está buscando generar para él, sino... Esa es la percepción general. Sí, pues. El problema es que no sabe ejecutar. Son muy idealistas. Ni él ni su gente. No, son gente académica, Claro. gente muy idealista, gente, no sé, técnica. ¿Ya? Es como que este ejemplo se lo oí a alguien y creo que hace sentido. Es como que hubieras puesto a Faitelson y lo pongas en la selección mexicana y esperes que meta goles. Sí, pues. No ¿Sí? lo va a hacer eso, lo va a regañar a todos. Él está bien para comentarte el partido pues, de fútbol, no ¿verdad? para jugarlo. Poné a José Ramón Fernández a patear una pelota. ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Que alguien sepa cómo se debería patear la pelota no quiere decir que él lo sepa patear bien. Claro. Y creo que esa es la realidad que nos estamos encontrando. Estas personas serán muy buenos como asesores, excelentes analistas, y ahora que tienen que hacer las cosas se dan cuenta que existe un aparato gigante. Sí, pues. Y que todo lleva un proceso y desconocían el cómo hacerlo. Muchos de ellos no habían liderado personas. Cómo tenerlos. Así es. No, los pantalones bien puestos. Los pantalones bien puestos. Fíjate, no tienen, por un lado, no tienen la experiencia de liderar personas o de tener un presupuesto a su cargo o de cumplir metas. Sí, pues. Y por el otro lado, tenés un sistema que está cooptado, que se acostumbró a caminar solamente si se paga beneficios personales. Sí, pues, entonces, diezmos. También es muy difícil, y creo que sería difícil para cualquiera de nosotros en esa posición, hacerlo caminar. Y cuando tienes inexperiencia, creo que cuesta más, y eso es lo que les ha pasado a ellos. Claro. Y enfocándonos un poco en una de estas crisis nacionales que ya la mencionaste, que realmente tiene un impacto en nuestra industria, que es la infraestructura, ¿verdad? No hay que ser genios para saber que la inversión en infraestructura física pues genera empleo, genera bienestar social por consecuencia, ¿verdad? Y cualquier inversión que pueda generar, ya sea pública o privada, pues va a generar beneficios para todos. ¿A qué se debe que llevamos años sin que exista esta inversión en infraestructura vial en puertos, vial, aeropuertos, etcétera, etcétera? ¿Por qué no ha sido una prioridad si sabemos los beneficios que puede traer? Guatemala tiene casi que una década perdida en esto de infraestructura. Y creo que nace a partir de estos casos de corrupción que se presentó de los brasileños. Y de muchos otros, a veces ¿cómo se llamaba? Construcción y corrupción. Entonces quedó en el ambiente de que la construcción de obra pública es un asunto asociado a coimas, a corrupción, etc. Claro. Y no es necesariamente así, ¿ya? Pero eso detuvo mucho, sacó a grandes jugadores de la jugada, ¿verdad? Sí. Entonces, quienes ocuparon los espacios son aquellos que tienen dudosa reputación. Entonces, eso también viene a complicar el asunto. Entonces, cada contrato que hay ahora se mira bajo un lente de duda. Entonces, claro, este nuevo gobierno... Peros y todo. Sí, estos entran y empiezan a revisar todos los contratos. También retrasa mucho. Seguramente van a encontrar cosas anómalas que hace que suspendan algunos contratos. Y además, en Guatemala tenemos un tremendo problema, que no somos una cultura que planee estratégicamente. O sea, no tenemos un plan de desarrollo de infraestructura nacional. Fíjate que estamos al lado del mercado más grande del mundo. Ajá, en pues, México, Estados Unidos y Canadá. Sí. Y deberíamos tener mejor infraestructura. Claro. Sería genial ahorita, con Trump poniéndole tarifas a los chinos y a todo mundo, que Guatemala diga, ¿sabes qué? Los llevamos rápido. Tráigase para acá sus productos y yo se los mando aquí a Estados Unidos. Sí, pues. Sería genial poder decir eso. Pero no tenemos en los puertos para que vengan esos barcos, las carreteras para que se transporten ahí, o los aeropuertos para que se vayan. O sea, no estamos en esa posición. No hemos logrado entender la necesidad, como decís, ¿verdad? Imagínate lo que sería para el desarrollo inmobiliario que te estén construyendo buenas carreteras en las principales ciudades del país. Sí. O un aeropuerto, el crecimiento económico que genera, un puerto nuevo, la gran, sí, ahorita con los problemas que hay en los puertos del tráfico y todo, que es imposible que caminen las cosas, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el colmo, Marcos?
Antes decíamos, es que no hay dinero para construir carreteras. Sí, pues. Ahorita nos sobra. Es que nos sobra el dinero. Sí. O sea, hay más dinero del que el gobierno es capaz de gastar. Correcto. Sí, la recaudación ha pasado las expectativas, ¿verdad? 4 años seguidos, nunca nos había pasado en nuestra historia. 4 años seguidos que están rompiendo la meta de recaudación. Mira, ¿y qué pasa con todo este dinero que al final no se ejecuta? 2024 el gobierno terminó sin ejecutar una N cantidad de millones de quetzales y ¿qué hacen al final con toda esa plata? O sea, no se guarda para, aunque sea pagar la deuda pública. Se guarda para el siguiente año. Sí, se guarda. Sí, es un saldo de caja que queda para el siguiente año. Ya. Pero en la parte pública no es como en la privada. Si en la privada te lograste ahorrar dinero, lo puedes capitalizar, lo puedes volver utilidades, o sea, es un beneficio. En la parte pública no gastarse el dinero es un error. Claro, no, de plano. Porque no es utilidad de nadie, no lo capitalizás, o sea, lo tenés que usar. Sí. Si no usaste un dinero, quiere decir que hubo planes que no se cumplieron. Correcto. Y estás quedando mal con el pueblo. Claro, o sea, tenías una carretera que no construiste, hospitales que no desarrollaste, escuelas que no remozaste. Hay algo que no pasó. Entonces, en la parte pública, no gastar el dinero no es algo bueno. Correcto. O sea, la idea es ejecutar el 100%. Hasta endeudarse para algo, para invertir en por algo. Por supuesto, para poder invertir. Sí. Y se ha sobrado más de 35 mil millones de quetzales. A la gran puchica. Si vos haces la cuenta, podríamos hacer autopistas de lujo de frontera a frontera, la CA1 y la CA9, de puerto a puerto, perdón, la C1, la CA2, la CA9, y además el anillo regional, y nos sobraría dinero para hacer un hospital en cada departamento de Guatemala. A ese nivel. Sí. ¿En qué no lo gastamos? En dar subsidio al gas, subsidio a la gasolina, subsidio a la energía eléctrica, pago a COCODES. Es algo, se está yendo todo. Es algo que el superávit que hemos tenido no lo hemos sabido reinvertir. Claro. Se ha ido en gastos. Sí, pues. Pues en gastos. Sí, que no es una inversión, pues no está generando algo positivo o tan positivo, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, realmente sí, como decías, lo de las carreteras es paupérrimo aquí lo que vivimos, ¿verdad? En la CA9 al sur, ahorita todos los que van a Escuintla y al Puerto Quetzal están sufriendo de ese terrible hoyo que ahorita hoy estaba leyendo que para antes de Semana Santa tiene que estar listo, ¿verdad? Pero que al contratista no le pagan y él ahí metiendo sus esfuerzos financieros para lograrlo. ¿Pero por qué no le pagan si el dinero está ahí? Así dice, ¿verdad? Que no se sabe por qué. O sea, realmente está burocracia, el dinero, me imagino. Y además el Congreso aprobó como 100 millones. Sí, aprobó 100 millones, cuando eso debe haber costado como 40, pero bueno, ahí hay dinero. Y lo otro es que aprobó que no tuviese que pasar por ninguna de las leyes de contratación ni nada. O sea, lo aprobó para ejecútese ya, es de emergencia. Sí, pues. No se haga bolas en todas estas regulaciones. Váyanle y salgan rápido de este tema. Para poder tener esa autopista. ¿Por qué no se está haciendo? Ese es el gran cuestionamiento y eso es lo que hace que la imagen de Arevalo ha venido teniendo un tremendo desgaste. Sí, pues. Casi el 40% de personas piensan que no está haciendo una buena gestión, otro 40% piensa que es regular y el resto piensa que está bien. Pero un presidente que ha comenzado muy bien, que la gente cree que es transparente, que es honesto, que es abierto, que tiene vocación democrática, que busca la institucionalidad, o sea, es todo lo que hubiésemos querido de alguien por muchos años, sí, pues. Pero le hace falta la otra pierna. Y es que para gobernar, para gobernar no hace falta ser solo honesto. Claro. Honesto debería ser. Sí, eso no es un atributo, o sea, es por default. Debería ser el mínimo. No es sos honesto, qué bueno. Sí, como me decía alguien, si todo lo que quieres de un gobernante es honestidad, mi abuela es honesta, pero no sabe gobernar. Pongamos a mi abuela de presidenta. ¿Y qué es lo que crees que él, bueno, para empezar tiene un ministro de comunicaciones que es el primero en el frente que tiene que estar solucionando ese tipo de problemas y después pues tal vez está el presidente, pero ¿qué? ¿Será que no tienen tiempo de ir a revisar? ¿Será que faltan los pantalones para decir apúrense, ejecuten, páguenle y que salgan antes? Mira, si no tiene tiempo para ir a revisar el kilómetro 44, que es la
prioridad, creo yo. Sí. Es lo que ha traído abajo su gobierno. ¿Para qué tiene tiempo entonces? Sí, pues. Debería estar ahí, debería estar moviendo esto y debería estar viendo que esto suceda. A ver, yo no sé qué está haciendo, tampoco puedo decir si está bien o mal. Solo estoy diciendo que debería tener el tiempo para poderlo hacer. Pues. Creo que eso es la prioridad y si Arévalo quiere salvar, vamos a decir así, la imagen de su gobierno en estos 4 años, este año tiene que ejecutar, no hay de otra. Sí, pues. O sea, la tiene muy fácil, la tiene muy clara, ¿ya? Tal vez no fácil, la tiene clara. Este es un año de ejecución. Sí, pues. Tiene el dinero, tiene las nuevas autoridades para hacerlo, ¿ya? Tiene la necesidad, tiene todo delante para ejecutar. Y de plano ya pasó su primer año donde medio se estabilizaron, ya aprendimos y ahorita a ejecutar. Eso es lo que les toca. O sea, después de este año, el otro año ya es un año de mucha batalla institucional. O sea, el año entrante se eligen muchas autoridades. Ya cambia su Entonces, la prioridad va a ser otra. O sea, en marzo se eligen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en abril los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en mayo el nuevo fiscal general. Sí, pues. O sea, el año entrante va a ser un año muy político. Claro. Este es el año de ejecución. Sí, pues. Si él quiere salvar su gobierno, es ahora. Ahora que tiene... ¿Y será que tienen planes? Porque esa es la otra, ¿verdad? Ejecución, pueden ejecutar, pero si no hay planes, como decías, no hay planes estratégicos y esto para decir, bueno, el 2025 le vamos a entrar a estas carreteras, a hacer un puerto nuevo, a mejorar el aeropuerto, a poner alguna vez escuché el aeropuerto de carga que lo iban a la pista de Escuintla, se iba a volver un aeropuerto de carga donde iba a caer toda la carga del país y teoría iba en camino, pero nunca quedó en idea, ¿verdad? ¿Será que hay o has escuchado de propuestas de esto? De parte del gobierno hay, por supuesto, planes de proyectos. Pues ellos tienen el Metroriel como algo importante, Sí. Que ahí el alcalde lo que ha hecho es buscar cómo lo adapta, digamos, a todo su plan de transporte público de la ciudad, ¿no? Pero decirte que haya un plan en Guatemala de desarrollo de los próximos 30 años puesto en política pública y que el gobierno esté comprometido con ello, no hay. Y sí hay planes, tú mencionabas Fundesa, creo que Fundesa tiene probablemente el más sensato que hay en Guatemala, de largo plazo, bien definido, con costos, con tiempos, con prioridades, pero esto no lo ha hecho propio el gobierno. O sea, no lo toman, es decir, mínimo, hagamos esto. Dicho en otras palabras, ya hay generación de inteligencia en Guatemala, pero no la inteligencia de quienes deberían tomar esa información y usarla. Sí, pues. Creo que eso hace falta y realmente deberíamos de ver esto en un macroplan ya de lo que es infraestructura. Lamentablemente no. Lo que hay es atención de necesidades. O sea, ellos reconocen que deberían de poder asfaltar más caminos rurales. Y es cierto. Sí. Pero no está puesto dentro de un gran plan de desarrollo nacional. ¿Okay? Yeah. O sea, nos hace falta, por ejemplo, puentes como el puente Belice II o el puente Frutal. Que ese ya iba y lo detuvieron ahí por anomalías, igual. ¿Ya? Pero esa visión, no tenemos esa visión de poder decir, esto es prioridad nacional. Claro. O hablemos del puerto, ¿verdad? Tenemos el APM Terminals todavía en una situación jurídica. Sí, parado está todo ahí. Pues es incierto qué está pasando allá. No hay una visión de poder decir, vamos a desarrollar otros lugares. ¿Por qué solo un puerto en el sur? ¿Por qué no podemos tener más? ¿Ya? En Champerico había un muelle. Había un muelle, pero se podía volver. ¿Por qué no podemos tener más? Sí. ¿Por qué no podemos permitir que empresas privadas inviertan en nuevos puertos y darle agilidad a nuestro comercio internacional? ¿Por qué tenemos que tener 30 barcos parados haciendo cola? Y ahí vamos a un poco una alianza público-privada para este tipo de infraestructura, ¿no? Porque en Guatemala no ha caminado tanto ese tema. Pues en todo el mundo creo que los aeropuertos todos son concesionados, o sea, no hay uno... Sí. ¿Por qué? Porque el privado lo saca como negocio y como quiere negocio, utilidades, hace que funcionen bien las cosas, ¿verdad? Correcto. Hay un incentivo de que funcione bien para poder ganar más. Sí. ¿Ya? En cambio, cuando lo administra la parte pública, carece de ese incentivo. El incentivo es hacerlo más complicado, porque entonces tenés que pedir más permisos y los permisos abren la puerta a la corrupción. Claro. ¿Okay? Entonces,
Lamentablemente la ley de alianzas público-privadas no ha avanzado porque tiene un problema, es que cada proyecto tiene que pasar por el Congreso. El Congreso aprueba cualquier proyecto. Sí, y el Congreso, cuando ya tiene entonces el proyecto enfrente, se pone a negociar con el privado, ¿no? Ya. Entonces lo traba. Y creo que tenemos otro problema en nuestra cultura. Y eso es algo que tenemos que erradicar. El guatemalteco tiene el problema que alguien más prospere. Sí, pues, como cangrejos. Sí, deberíamos aprender a desear la prosperidad de todos. Claro. Y no envidiarla. Sí. Y cuando se piensa que alguien va a tener un negocio de esto, entonces todos se bloquean y piensan que está mal. Sí. En vez de pensar, esto es bueno y ojalá ese genere más trabajo y se generen más negocios. ¿Ya? Y me aprovecho yo de todo eso. Pues. Un ejemplo de lo que pasó en República Dominicana, allá en Punta Cana, ya cuando se concesiona el aeropuerto y se desarrolla ese punto turístico y tiene 40,000 habitaciones de hotel. Sí, pues. Pucha. ¿Te imaginas cuántos puestos de trabajo hay? Claro. Entonces, quienes pueden realmente desarrollar algo y generar puestos de trabajo es la iniciativa privada. Sí. Y mientras siga existiendo en nuestra cultura esa mezquinidad a que alguien más prospere, nunca vamos a ver que la iniciativa privada pueda extenderse plenamente. Sí, pues. Las culturas que han prosperado son las que creen que prosperar no es malo, es bueno, es deseable. Cuando prosperar se vuelve un problema, entonces no se prospera. La gente tiene un problema de conciencia haciéndolo. ¿Y será que esta ley de alianzas público-privadas lo que genera que es un departamento aparte que es el que decide sobre los proyectos y no el Congreso? Si hay una institución ahorita, hay una institución que es de hecho muy técnica. A nadie, ¿no? Sí, a nadie. Ellos evalúan proyectos y los van proponiendo. Tienen una lista de proyectos en curso, excelentes proyectos. Tiene dos problemas. Una es que no tiene el financiamiento para sostenerse por sí sola y no para sostenerse por sí sola, para hacer los estudios de cada uno de esos proyectos. Entonces requiere donaciones para cada proyecto, ¿ya? Lo cual no hace sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque del presupuesto nacional, si tú le dedicaras, puedes decir 5 o 10 millones o 30 millones para que hicieran estudios de prefactibilidad, del presupuesto no es nada. Sí, pero en donativo, eso sí es un montón. Claro. Sí, ¿Quién te lo va a dar solo así? 30 millones de quetzales. Esa es una debilidad. Y la otra debilidad es que existe mucha incertidumbre porque las personas dispuestas a invertir vienen a Guatemala y se encuentran con un ambiente donde no es del todo bien visto. Sí, pues. Esa inversión y luego tienen que pasar por un congreso donde tampoco se sienten muy cómodos. Y ahí es donde empiezan a... Hay que cambiar eso y promover una mayor inversión. Guatemala debe ser mucho más sensato, más astuto, más agresivo en poder planificar su situación económica frente a este mundo que está cambiando. Buenísimo. ¿Y qué pensás realmente ahorita? Pues este año es cambio de mando y Trump toma poder en Estados Unidos y desde el día 1 lo viste ahí firmando órdenes ejecutivas a diestra y siniestra de todo tipo y todos con los pelos parados ahí, ver cómo los puede afectar económicamente, ¿verdad? Creo que Guatemala, pues mi perspectiva o mi opinión es que pues como somos tan chiquitos al final, no es un tema que estemos tan preocupados, pero quisiera saber tu opinión en cómo nos va a tomar ahorita de lo que has escuchado de este señor, temas migratorios, hablábamos de lo de USAID, que ahí lo quieren bajar y pues contanos un poco de eso. Bueno, Donald Trump entró, como sabíamos, un torbellino que está cambiando todo su alrededor. El mundo entero se reconfigura solo con la llegada de Donald Trump. Realmente es así de fuerte y de intrusivo o de disonante su liderazgo. Es decir, inmediatamente hace que todo cambie. Y lo hace a propósito, ¿no? Claro. Y una de esas políticas dos de esas políticas que ponen a nuestros países contra la pared es la política migratoria y la política de tarifas. Sí, pues. Ya viste lo de tarifas con México, que fue un pulso. Porque lo tienen parado ahorita. Sí, porque ya digamos que cedió Sheinbaum a ciertas cosas. Sí, pues. Entonces Trump dijo, lo dejo 30 días más.
Mira, la verdad, al final es Trump diciendo, aquí mando yo, claro. te vas a someter, sí o no. ¿Ya? Eso al final fue la movida. Y la política migratoria que la vimos con Petro. Ajá. Viste que Petro dijo, no, me va a mandar esos aviones sin un tuitazo de Trump. Hace que Petro inmediatamente cambie su postura. Sí, pues. Guatemala tiene algunas ventajas en esto. Qué poder, ¿va? Qué poder el de ese cuate. Sí. Mira Panamá. Panamá también, ahí con el canal y todo. Se pone así, yo voy a recuperar el canal de Panamá. Viaja el secretario de Estado a Panamá y saliendo de ahí dice el presidente panameño, no, ya no vamos a renovar esos contratos con los chinos. De inmediato. Sí, pues ya. Ahí ya no le vamos a cobrar tampoco a los barcos militares gringos. No, realmente el poder de Estados Unidos es gigante, Estados Unidos comparado con nosotros. Pero Guatemala tiene algunas ventajas que debe aprovechar. Primero, somos el único país que no tiene relación diplomática con China. Sí, pues. Todos los demás apoyan a China. Mira cómo se oye esto. Somos la mayor economía del mundo que apoya a Taiwán. ¿Cómo se oye eso? Se escucha como somos gigantes. Pero es cierto, solo hay 13 países que pues. quedan que apoyan a Taiwán y Guatemala es uno de ellos. Y la economía más grande pues. de todos. Entonces, eso por momentos no ayuda mucho, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque Marco Rubio y Donald Trump son fieros opositores de China. Claro. Y siempre hubieran preferido que los países se permanecieran apoyando a Taiwán. ¿Ya? Y en Guatemala no hay inversiones estratégicas chinas. Los chinos aquí no tienen una mina, no tienen un puerto, no construyeron un estadio, no hay inversiones así como sí hay en otros países. Yo había escuchado que la mina San Rafael era inversión china aquí a través de los canadienses, pero... No, es canadiense, esa es canadiense. Pero lo que te quiero decir es que Guatemala se puede presentar como un país que es favorable a Estados Unidos en esta batalla geopolítica que va a tener con China. Sí, pues. Esa es una gran ventaja. La otra ventaja que puede decir Arévalo, vamos a ver que si una fortaleza tiene él es la diplomacia. Claro. Así como hemos dicho que sí se las puede. Así como hemos dicho que la ejecución no es lo suyo, la diplomacia sí lo es. Sí, pues. O sea que él debería poderse llevar bien, ¿me explico? Claro. Debería poder hablar bien con Marco Rubio. Marco Rubio fue alguien que apoyó la transición y que Arévalo asumiera la presidencia. O sea que hay, digamos, puntos en común de interlocución. Y lo otro es que otra de las fortalezas de Arévalo es que él no está asociado a ese crimen organizado, ni tiene intereses Claro, no debe favores a todo el mundo y... Eso es lo que se supone, ¿no? Quiere decir que él puede perfectamente presentarse con Estados Unidos y decirles, ¿querés combatir el narcotráfico? Sí, pues aquí está abierto. Vamos, yo también quiero quitarles poder en Guatemala, dame toda la ayuda. Es decir, Guatemala debería poder estar bien. Y si te has dado cuenta, todos los demás países han tenido algún tipo de problema. Sheinbaum en México, la presidenta de Honduras sale desafiante, que dice, si me mandan a los migrantes le quito la base militar. La mujer no sabe ni lo que está hablando. Honduras, más de la mitad de los productos hondureños se van a Estados Unidos. Les ponen tarifas y la economía hondureña se viene para abajo. Ni sabe qué está pasando en su país. Sí. Nicaragua es un opositor. Claro. El canal de Panamá con esto. Petro en Colombia. O sea, en medio de todo eso, Guatemala es un país que ha dicho, mándelos. Mándelos, está bien. Yo aquí los recibo. Ya estoy preparado. Aquí los ponemos de albañiles, de regreso todos. Ahora, la pregunta es si el gobierno va a tener la capacidad de usar esto como una oportunidad estratégica. ¿Sí? Porque Estados Unidos no solamente viene a exigir, viene también a recompensar a aquellos que cumplen sus intereses. Sí, pues. O sea que Guatemala pudiera ser capaz de decirle a Estados Unidos, mándame los migrantes como siempre lo has hecho. Aquí hay puestos de trabajo que pueden ocupar, ¿sí? Pero ayúdame. Necesito que nos ayudes a ejecutar este proyecto de infraestructura, este otro, pues, a pasar aquí a ley. ¿Sí? Poner asfalto. Y realmente reposicionar Guatemala como un aliado, no solamente geopolítico, sino también económico de Estados Unidos.
Sí, pues, o sea, si ves la diplomacia de Arévalo, ¿crees que ahí sí es un fuerte para... Debería ayudar. para esa negociación ahí? Voy a ponerlo en otras palabras. Esta semana debería ser una semana que él salga muy bien. ¿Así? Debería ser. Porque está jugando en sus fortalezas. Ya. Y tanto el país como su gobierno se prestan a que le vaya muy bien. Sí, pues. Debería salir de aquí Marco Rubio y Guatemala estar mucho mejor y Arévalo salir fortalecido. La pregunta es, ¿será capaz de lograrlo? Porque va a haber una de sus debilidades que no han sido tampoco muy brillantes políticamente, ¿no? Seguro. No han sido muy estratégicos. Pero aquí creo que es más que todo que vengan a poner las condiciones y aceptas estas, y si sí, pues estamos bien, y si no aceptas esta del 50%, pues estamos 50% bien, y así, más como decís, imponer, ¿verdad? Esa es como la narrativa que estamos viendo. ¿Qué va a hacer Guatemala? Sí, ¿qué va a hacer Guatemala? ¿Qué va a hacer Guatemala? O sea, ¿vas a hacer las de Petro que le dice que no, que todos modos después lo tenés que aceptar? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es decir, bueno, aquí hagamos algo en conjunto. Claro. Está bien, mandalos. Migrantes guatemaltecos siempre han regresado. El año pasado, según la Policía Nacional, ellos atendieron 36,000 migrantes. Según el Instituto de Migración, ellos atendieron 60,000 migrantes. O sea, siempre hemos tenido retorno de migrantes a Guatemala. Claro. Eso no es nada nuevo. Digamos que Trump lo aumente todavía, que de hecho va a números más bajos que los de Biden. Pero supongamos que lo aumenten. Guatemala debería poder recibir a sus propios guatemaltecos, son connacionales, ¿ya? Hay puestos de trabajo aquí que se pueden ocupar. Tampoco son tantos, ¿verdad? Guatemala, te voy a decir una sorpresa, no tiene un problema de falta de ocupación. Somos el país con la tasa de desocupación más baja de Latinoamérica. Sí, pues. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que muchos de ellos se ocupan en la informalidad. Ese es el problema, eso sí puede ser problema. Yeah. Pero aquí la gente encuentra qué hacer. Eso sí. Todos emprendedores. Entonces deberíamos de poder recibir al secretario Rubio y lograr un acuerdo. Y decir, está bien, venga, pero nosotros requerimos esto de ustedes y salir de eso con beneficios. Dando. Sí. Buenísimo, Rodolfo. Y tal vez la última pregunta, ya para ir terminando. Según todos sus análisis, tu criterio y lo que escuchas hablando con todos estos tomadores de decisiones en Guatemala, ¿qué necesita Guatemala en términos pues, económicos, trabajo, para lograr mejores números de crecimiento? Y tal vez ligado a la pregunta que le podrías decir a nuestra audiencia, que son principalmente desarrolladores, sobre qué se espera también después de Arévalo, ¿verdad? ¿Y por qué te hago la pregunta? Estamos apenas iniciando el segundo año, pero realmente los proyectos inmobiliarios son 3, 4, 5, 6 años lo que lleva un proyecto. Entonces no solo pensás en el gobierno actual, sino ya estás pensando qué puede pasar. Entonces, ¿qué necesita Guatemala para crecer más? Y ¿qué expectativas tenés después de esto para decir, bueno, los que están pensando ahorita en iniciar, comprar tierra, planificar proyectos, como qué certeza tienen de que después de esto todavía van a poder seguir ejecutando como lo vienen ejecutando y pues sin problemas? O decís mejor, yo siento que lo que viene en 3 años es esto y analicemos bien las cosas, ¿verdad? ¿Qué pensás? Yo creo que el futuro de Guatemala en términos de desarrollo inmobiliario es brillante. Y déjame explicarte por qué. La gran ventaja de Guatemala que tiene es que Guatemala tiene una población muy joven y en un proceso de urbanización muy fuerte. Sí. Hay 2 cosas que Guatemala tiene sobre cualquier país del mundo. Uno es la posición geográfica, que nadie la tiene más que nosotros. Y la segunda es la juventud que viene. Guatemala tiene una juventud que ahorita nos da 20, 25, 30 años por delante de jóvenes que se van a ir añadiendo tanto al mercado laboral y por lo tanto van a producir más, como van a empezar a consumir más. Claro. Un día se van a casar y van a necesitar un apartamento o una casa. Sí. Y van a empezar a gastar en varias cosas. Y eso es un futuro excelente para cualquier país.
Así que si están metidos en este mundo del negocio inmobiliario, va a tener sus bajones y subidas, digamos, pero en general los próximos, yo diría, 25 o 30 años son brillantes para Guatemala. ¿Qué debería hacer Guatemala? Atreverse. Deberíamos ser atrevidos. Las recetas ya están. No hay que inventar nada nuevo. Hay enfrente de nosotros decisiones importantes. Decisiones como activar la minería. Tenemos un tremendo potencial de minería. Claro. Activémoslo. Hay puestos de trabajo y hay ingresos para el país y para las comunidades. Derrocha un montón, ¿no? ¿Sí? Facilitemos la inversión en infraestructura a través de alianzas público-privadas o la aplicación de este nuevo modelo de la ley de infraestructura vial. E invirtamos fuerte en esto. Creamos en las ciudades intermedias. Hagamos una mayor inversión en ciudades como Xela, como Reumasate, como Cobán, como Puerto Barrios, como Escuintla. Debería haber una tremenda inversión pública en hacerles carreteras, pasos a desnivel, un periférico, saneamiento, agua. Condiciones para que si tú haces eso, este montón de jóvenes que ahorita están migrando al norte van a encontrar trabajo en esas ciudades. Claro. Y al encontrar trabajo ahí van a requerir una casa. Sí. ¿Ya? O sea que, vamos, eso ya se sabe, ya se ha dicho, pero alguien tiene que atreverse a hacerlo. Sí. Y eso sí está en las manos del gobernante, ¿no? Sí, bueno, hay mucho más, el desarrollo de nuestra infraestructura. Concesionemos nuestro aeropuerto, tanto el de aquí como el de Petén. Hagamos más zonas francas. Costa Rica creció muchísimo a través de promocionar su país como un destino de atracción para inversión y para turismo. Guatemala debería por hacer lo mismo. El problema es que cada vez que nace un proyecto de esto, el siguiente gobierno lo para. Claro, deberíamos de hacer algo que quede de largo plazo y realmente hacer zonas francas acá. Aprovechemos que Honduras está sacando a sus inversores de las zonas francas, atraigámoslos a Guatemala. Pues sí. ¿Ya? Y este podría ser un mejor país donde eso se invierta. Guatemala hoy crece alrededor del 3.5% al año. Si Guatemala creciera el 6% por 12 años seguidos, Marcos, sacaríamos a toda la gente de la pobreza. ¿Ya? 6 años. 12 años. 6% por 12 años. Ya. Es lo que hizo Perú. Perú tenía 60% de población en pobreza, que es lo que tiene Guatemala, un poco más incluso. Por 12 años pasó el 6% de crecimiento económico y pasaron a tener menos del 20% de pobreza. Sí, pues. Porque estás generando una gran cantidad de dinero y Guatemala lo puede hacer. Claro. ¿Ya? Tenemos capacidad de generación de energía eléctrica. Bueno, Guatemala tenía energía eléctrica además antes. Teníamos que venderla a los demás. Ya llegamos al punto donde ahora tenemos que pedir de fuera. Sí, ¿por qué? Porque de nuevo nos entra esta bobera mental en la cual las hidroeléctricas son malas. Claro. ¿Ya? Y las paramos. ¿Por qué no invertimos más en esto? Guatemala debería estar posicionado mejor que otros países en la generación de energía eléctrica y en la movilidad verde entonces. Imagínate lo que pudiera hacer Guatemala en ese sentido. O sea, este tipo de proyectos harían que el país despegue. ¿Ya? Pero se requiere de ser atrevidos, dejarnos de tonteras de que algunos son los que van a prosperar y entender que esto es lo que genera prosperidad para todos. Para todos. Yo creo que al final, o sea, todos los planteamientos son así bien chileros, ¿verdad? Y como decís, en Guatemala tenemos jóvenes que vienen a potencializar ahí el país, urbanización, pero ¿qué pasa si al final en Guatemala nunca ejecutamos como seguimos, ¿verdad? Esta gente va a crecer y nos vamos a encontrar con el problema que ahora hay mucho joven ya con ganas de producir y no hay infraestructura, no hay nada para que lo puedan hacer. ¿Verdad? ¿Qué pasa en ese momento? Digamos que ese es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que sigamos así con gobiernos inútiles que no ayudan o roban, ¿verdad? Una de las dos. El solo hecho de tener un bono demográfico con tantos jóvenes va a hacer que Guatemala crezca por los siguientes 25 años. Sí, pues. O sea que el peor de los casos es que sigamos estancados creciendo el 3.5. Que a ver, 3.5 no es malo, tampoco es nada maravilloso. Sí, pues. Es como que tu hijo te lleve una nota de 75 puntos. Eso es. ¿Ya? Ni bueno ni mal. Sí. Ahí va. Pasó. Sí, pues. ¿Ya?
Lamentablemente eso no, para el país en general no es bueno. En la ciudad capital ese crecimiento es más grande, o sea que quien se enfoque aquí va a seguir teniendo crecimientos todavía más interesantes. Pero lo que quiero decirte, Marcos, con esto es, el solo hecho que los jóvenes estén llegando a esa edad y estén entrando en esa edad productiva hará que Guatemala crezca. Claro. Lamentablemente, esto solo viene una vez en la vida. Sí, pues. Y si no lo sabemos usar, sí, ya se nos pasa. En 25 o 30 años seremos ya una generación de gente grande. Que es lo que le está pasando a Europa. Sí, pues Europa envejeció. ¿Y qué pasa con Europa? Pensiones y... Entonces tienen un tremendo gasto de pensiones y de salud pública, porque además la gente grande no solo es pensión, es salud pública. Pues, también ese es un tema crítico. Y no tienen jóvenes que trabajen. ¿Qué necesita Europa? Migrantes entonces. Claro. El migrante se vuelve el que trabaja. Sí. Eso mismo le está pasando a China. China ya empezó a decrecer su población. Y eso va a hacer que el gran envión que tenía China lo va a detener. Sí, pues ya se dieron cuenta que van a frenar. Otra vez ya quitaron la política esa de un hijo, ya... Pero los chinos ya no quieren hijos, ya se acostumbraron. Entonces China dejó de crecer. Ajá. De hecho, ya India tiene más población que China. Seguro. Y el problema de no crecer es que eso en algún momento te va a afectar en la economía. Claro. Porque hay pocos trabajando para pagarle a muchos que ya no trabajan. Sí, pues. Ese es el verdadero problema. Entonces China, el gran riesgo es que puede ser que no llegue a rebasar a Estados Unidos en el tamaño de economía algún día si esta tendencia sigue dándose. Así es. Entonces, ¿qué debería hacer Guatemala? Abrir los ojos y despertar. No nos desviemos en otras tonteras. Hagamos lo que tenemos que hacer como país y podemos llegar a tener unos años maravillosos por delante. Buenísimo. Pues muchas gracias, Rodolfo. Gracias por tu tiempo aquí en ASTI Podcast. Te agradecemos bastante. Creo que aprendimos mucho y nos abrió la mente a muchos temas sociopolíticos del país. No sé si querés dejar tus datos o algo si te quisieran contactar. Sí. Pueden buscarme, creo que la mejor manera es en LinkedIn. Sí. Ahí me encuentran por Rodolfo Mendoza. Y ahí me pueden escribir, pueden preguntar y a la orden. Siempre es un gusto compartir. Buenísimo. Gracias de nuevo y a todos nuestra audiencia de ASTI Podcast. Los esperamos en un siguiente podcast. Hasta luego.